Pues hay nuevos contextos que se tienen que considerar por parte de las empresas, por parte de los emprendedores, por supuesto, por parte de quienes buscan empleo. Y para platicar de esto tengo la oportunidad de presentar a ustedes al doctor Rafael Arenas Hernández, experto en materia fiscal, conocedor de la prevención del lavado de dinero y también de comercio exterior. Doctor Arenas, tanto gusto conocerlo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Enrique, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias, buenos días. Hoy nos encontramos un mercado laboral en donde, si hacemos un recuento, trabajo remoto ha sido alguna de las particularidades, modalidades híbridas de trabajo, la digitalización de herramientas, nuevas legislaciones laborales, también nuevos salarios mínimos, el tema de la norma oficial 035 con atención al bienestar y situaciones de salud mental. Y bueno, básicamente el conocimiento de las habilidades tecnológicas, pero también hay una realidad que nos alcanza en este sentido. México está contratando el número de personas con estas habilidades para integrarlas a la fuerza laboral. Bueno, lo primero que hay que ver en ese sentido es que no propiamente porque existan estos beneficios en los trabajadores, obviamente por temas del TEMEC, sí, incremento en los salarios, disminución de las jornadas laborales que se viene, incrementos, por ejemplo, en vacaciones. También no podemos dejar de tomar en cuenta la ley de trata de personas, que también está tocando un punto muy importante, que cuando un trabajador excede sus jornadas laborales, bueno, puede ser considerado como trata de personas. No podemos dejar a un lado, no podemos dejar de pensar que no porque exista un decreto en donde hagan reformas laborales, no quiere decir que ya va a funcionar. Se tienen que crear las condiciones necesarias entre el gobierno, ¿sí?, las empresas, los trabajadores. Un beneficio de los trabajadores no quiere decir necesariamente que sea igual a una productividad laboral. Sigue habiendo una precariedad en el salario, sigue habiendo en las nuevas generaciones la opción de ser independientes, de tener su propia startup, de no tener ese acceso que tienen como trabajadores dependientes en materia de seguridad social. Y claro, en materia de seguridad social también hay que hablarlo claramente. Todavía falta mucho por qué haga el gobierno para que las cuotas que pagan los trabajadores y las empresas vayan realmente asociados con un servicio de calidad hacia los trabajadores, que son los que también aportan a este tipo de contribuciones. La capacitación, la experiencia y el conocimiento que deberían tener las personas para enfrentar los retos de esta nueva realidad laboral, en donde sí tienen estos beneficios, la ley silla, factores psicosociales, etcétera, pues obviamente tienen que estar aparejados con ese reto que representa enfrentar un trabajo, objetivos dentro del propio trabajo, porque no es únicamente pensar en los trabajadores, también hay que pensar en que si la empresa en donde se está trabajando no hay una conjunción entre los trabajadores y el empresario, respetando, por supuesto, con todos estos derechos laborales, pues no podemos crear mayores empresas, no podemos crear una mejor economía, no podemos enfrentar inclusive lo que viene en ese terreno, que es el famoso nearshoring, que lejos de pensar que podemos ser un país que enfrenta estos retos, podemos volver a convertirnos en un país maquilador. Estamos platicando con el doctor Rafael Arenas, y usted es experto en materia fiscal y sobre todo conocedor de este ámbito que tiene mucho que ver con el tema de las empresas, del control. Hay una parte que es clave todo esto. Hemos visto una reforma laboral que está muy enfocada hacia el ámbito de los trabajadores, pero ha sido un sexenio muy difícil en materia de impulso a las empresas, e inclusive se está hablando que con la reforma al Poder Judicial pudiera registrarse un replanteamiento por parte de algunas empresas para el tema del nearshoring. Aquí, ¿considera usted que se deben replantear, se deben recalibrar no nada más las dimensiones en favor de los trabajadores, sino también cómo poderlo enfocar hacia el ámbito de las empresas?
Sí, por supuesto y definitivamente. Recordemos que este sexenio que ha transcurrido, pues las empresas no han recibido el impulso que necesitan, beneficios fiscales realmente en sectores que pueden ser productivos. Hay un tema muy importante con respecto, por ejemplo, de la deducción de los salarios de los trabajadores. No todos son deducibles. Aquellas prestaciones que reciben los trabajadores que son exentos del impuesto, la mitad, el 50% de esos salarios, aproximadamente 47, 53, depende de ciertas condiciones, no son deducibles para las empresas. Entonces, ¿eso a qué empuja a las empresas? A hacer un replanteamiento de cómo le voy a pagar yo al trabajador para que el 100% de lo que yo le pago sea deducible. ¿Eso qué nos lleva? Eso nos lleva a que haya una disminución en las prestaciones sociales de los trabajadores y que se hagan otro tipo de estrategias para evitar una merma importante en las finanzas de las empresas. Y sí, efectivamente, creo que hace falta realmente voltear a ver a las empresas que son las que realmente generan esta riqueza hacia los trabajadores. Repito, puede haber un decreto, ¿no? Y el decreto puede impulsar y puede decirle a los trabajadores, este gobierno está haciendo algo por mí y el trabajador me tiene que dar todo esto, perdón, la empresa me tiene que dar todo esto. Sí, pero ¿qué le pueden dar a las empresas? ¿Qué beneficios, qué apoyos, una permisión con respecto de esas deducciones para que realmente podamos trabajar juntos y no buscar la manera de crear estrategias fiscales que realmente redundan en una disminución en los derechos de los trabajadores? Y por otro lado, no sé qué piense acerca de este punto que también considero importante, el que estamos observando de que en otras partes del mundo se están buscando las estrategias de alinear los intereses de las empresas con los intereses, por supuesto, de los trabajadores. Y aquí en México lo que estoy observando, al menos es una apreciación un tanto personal, veo que no se ha dimensionado el tipo de empresa, como que todas caben en la misma canasta. Y sí, está bien que tengamos diferenciado comercialmente o estratégicamente en pymes, en grandes empresas, pero considero que hace falta también diferenciar con respecto a la contratación laboral en México para estar acordes y sobre todo se puedan cumplir con las obligaciones laborales que tengan dependiendo del tipo de empresa. Así es correcto. Al final es una tendencia mundial con respecto de estos beneficios que tienen los trabajadores y bueno, muchos países han avanzado en ese sentido desde el punto de vista de la política, de que a través de la política, obviamente pelear por los derechos de los trabajadores, lo cual, repito, es correcto. Sin embargo, sí hay que voltear a ver que quienes realmente están pagando estos salarios en la iniciativa privada, los generadores de productos, el gobierno es el generador, el que debe de disparar la economía, el que debe de administrarla, no es el que debe de ser el dueño de los medios de producción. Los medios de producción, al estar en manos de los particulares, pues por supuesto que esa es la parte en la que todos los países, sobre todo México, tiene que voltear a ver. No olvidemos que aquí en México las pequeñas y medianas empresas, las micros, son más del 95% de las empresas totales del país. Entonces son las que tienen una gran carga laboral, las que tienen una gran carga fiscal, las que tienen que enfrentar día con día el decir tengo que pagar la renta, la luz, los gastos operativos, los salarios y por supuesto los impuestos, las cargas de seguridad social, que es muy elevado. Aquí en México el promedio que se paga por contratar a un trabajador llega a ser del 35 al 40% sobre el salario y estamos hablando únicamente de la carga que tiene la empresa por contratar trabajadores. Entonces, esa es la parte que se debe de medir y que evidentemente se le debe de dar una prioridad para poder mejorar de una u otra manera la posibilidad económica de las empresas y por supuesto que sigan permaneciendo en el tiempo y que sigan obviamente generando estas fuentes de empleo que tanto hace falta al país.
Finalizaría esta entrevista, doctor Arenas, con un tema que fue muy sensible, el tema del outsourcing. Curioso, la Cámara de Diputados tenían hasta contratados personal de limpieza en outsourcing, pero andaban buscando que el resto de las empresas, de las empresas simplemente pues no tuvieran outsourcing. Hemos pasado de esto, estamos conociendo la caída del empleo en Tijuana, zona de maquiladoras, se habla mucho del nearshoring. ¿Hacia dónde debe de ir México en el ámbito laboral? ¿Qué está faltando un modelo clave para el impulso en particular en aquellas regiones en donde va a impactar el nearshoring en forma positiva y sobre todo que puedan convertirse en polos atractivos de desarrollo tanto económico como laboral? Ok, yo creo que sí existen las condiciones para que México pueda ser un país que le pueda dar ese impulso a las empresas. Yo creo que parte de lo importante es que realmente se pueda nivelar. Sabemos que hay cerca de 20, 30 millones de trabajadores que están en la economía informal. Eso ocasiona una inequidad con respecto de la economía formal. Y la economía formal, que son los contribuyentes cautivos, si vamos a llamarle así, las empresas cautivas, son las que de una u otra manera el gobierno, no únicamente desde este sexenio, sino desde siempre, han enfocado sus esfuerzos a que ellos tengan un debido cumplimiento en todas las materias, en materia fiscal, en materia de prevención del lavado de dinero, en materia laboral, que realmente cumplan con esos estándares, con esa reglamentación. Pero entonces, si nos volteamos a la economía informal, vemos que ahí pues ni siquiera seguro social existe. Entonces, realmente se deben de crear las condiciones para que esa economía informal, esos informales, esas empresas que se encuentran, que obviamente también tienen sus propios trabajadores, que no tienen un salario, una prestación como tal, ganan por día, ¿no? O ganan por semana, se enferman, pues a ver, habrá que ver a dónde tienen que ir. Realmente en esa nueva realidad, realmente impulsar para que existan las condiciones, hacer una igualdad en materia de trato de estas dos entidades, e incorporar la economía informal a la economía formal para que realmente se puedan equilibrar las finanzas públicas y evidentemente dejar de cargar los dados a la iniciativa privada, que es la que realmente tiene la formalidad de la economía, y que bueno, pues obviamente es quienes están realmente en el ojo de las autoridades. Eso es lo que debía de cambiar, creo. Interesante porque se emplea la base de contribuyentes. Qué gusto platicar con usted, doctor Rafael Arenas Hernández, experto en materia fiscal, prevención de lavado de dinero y comercio exterior. Muchas gracias por los comentarios vertidos aquí en Mega Noticias. Qué amable. Enrique, muchas gracias. Mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Tanto gusto, muchas gracias. Buen día. Y este va a ser el megatema que vamos a tener.